Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con el curso de semiología para pediatras y vamos a hablar de daño vascular. Yo soy Alejandra Villa, cardióloga infantil. En cuanto al daño vascular, tenemos que tener en cuenta que es muy importante detectar el daño vascular. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la arteriosclerosis y la enfermedad cardiovascular comienza en la infancia, nada más que los chicos son asintomáticos y la expresión clínica la tienen en edad adulta. Se ha visto en diferentes estudios que la arteriosclerosis está presente ya en el tercer año de la vida. Y está también en numerosos factores de riesgo, que se ve que mientras más factores de riesgo tienen los pacientes, mayor, mayor alteración a su placa ateromatosa van a tener durante la vida adulta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los pediatras? Identificar cuáles son los factores de riesgo. Existen factores de riesgo evitables y factores de riesgo no evitables. Los factores de riesgo evitables están puestos ahí: hipertensión arterial, colesterol elevado, tabaquismo, obesidad e inactividad física. Todos estos, si uno los detecta, pueden ser tratados. Hay otros factores de riesgo que no son evitables, que son los denominados hereditarios o genéticos. En estos pacientes está la hipercolesterolemia familiar, la diabetes tipo 1 y la hipertensión arterial secundaria, donde hay, por ejemplo, enfermedades renales o enfermedades cardiológicas, como sería, por ejemplo, la hipertensión arterial secundaria. Ya vamos a ver más adelante cuáles. Bueno, lo que yo les pregunto es, ¿los niños pueden tener hipertensión arterial? Bueno, sí. El problema de la hipertensión arterial en la infancia es que es muy difícil diagnóstico, pero está asociado a la enfermedad cardiovascular en la adultez. Los pacientes pediátricos son asintomáticos, por lo cual para el pediatra es muy difícil hacer el diagnóstico, eso por un lado. Y acá es donde es importante tomar la tensión arterial en forma rutinaria desde los 3 años de edad. Por otro lado, también no hay valores estancos como es, por ejemplo, en los adultos. Esto hay que recurrir a las tablas, por eso hay que tener las tablas en el consultorio, que están adaptadas a la edad, sexo y talla, eh, y que uno puede recurrir a estas tablas para ver cómo está nuestro paciente. Eh, ¿Cuál es el resultado? Es que hay un subdiagnóstico de hipertensión arterial y entonces estamos perdiendo un tiempo que es muy importante, porque en el mientras tanto se están produciendo lesiones en tejidos y órganos blancos. Eh, Dijimos que es enfermedad silenciosa y que es menos del 3%. Existe una hipertensión arterial que es la esencial, que es por predisposición familiar, y que acá es muy importante los hábitos de vida que tienen estos pacientes. Ahora, sabemos que cuando hay dos padres hipertensos tienen una probabilidad de tener hipertensión arterial el 50% de los hijos. Si un solo padre es hipertenso, es el 30% puede heredar el gen. Entonces, esto en una buena anamnesis es muy importante hacer la pregunta, porque nos va a cambiar cómo vamos a seguir a este paciente. Hay algunos factores que condicionan la aparición de hipertensión arterial. En esto se encuentran la obesidad y el sobrepeso. Ya sabemos que de acuerdo al aumento de la grasa que se va acumulando a través del tiempo, hay más probabilidades de tener hipertensión arterial. El exceso de sodio, se ha visto que los niños hipertensos en un estudio dieron que el 80% consumían un exceso de sal, y en los niños normales, haciendo un screening, tienen un 36% consumen demasiada sal, y estos van a tener probabilidades de hipertensión.
También hay medicamentos como los corticoides o drogas que pueden producir hipertensión y algunas otras enfermedades como cardiopatías congénitas y enfermedades renales, que son el 28% de causas de hipertensión arterial. Vamos a tener tres tipos de hipertensión arterial: la del guardapolvo blanco, la enmascarada y la hipertensión nocturna. La hipertensión del guardapolvo blanco es la que ustedes más escucharon hablar. La presión está elevada en el consultorio, pero es normal fuera del mismo. Hay una incidencia entre el 30 y el 40% en edad pediátrica y el porcentaje aumenta casi al 45% en adolescentes, ya que están mucho más estresados en la consulta. Luego tenemos la hipertensión pulmonar, hipertensión arterial oculta, que es cuando la presión arterial es normal en el consultorio y se encuentra elevada fuera del consultorio. Es de mucho más difícil pesquisa. La prevalencia es más o menos de un 15%. Y esto se ve asociado a hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es un factor que va a predecir de mayor mortalidad cardiovascular en el adulto. Dentro de estos son pacientes renales, diabéticos, coartaciones de aorta operadas en forma tardía. Luego tenemos la hipertensión nocturna. Es la que está asociada a daño de órgano blanco y que es la de peor pronóstico y que en general está asociada a niños con diabetes, insuficiencia renal crónica y trasplantados. Como les dije antes, existen eh, los protocolos y las guías para esto, en las cuales uno puede tener, están clasificadas de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, al percentilo de altura, y tenemos que hay para tensión arterial sistólica y también diastólica. En este ejemplo tiene una tensión arterial de 118/72 y, y entonces nosotros vamos a buscar, la edad es 4 años, vemos los percentilos de presión arterial y después vamos a buscar el percentilo de talla que presión le corresponde. Es 114, sería para el percentilo 90, es decir, que está un poco por encima de lo que sería el percentilo normal. Por lo tanto, este sería un ejemplo de un paciente que hay que seguir. También hay percentilos que se han establecido para los niños que son prematuros y que depende de la edad gestacional, del nacimiento, van a tener diferentes valores también. Bueno, hay una gran asociación entre los factores perinatales y de primera infancia y la presión arterial. Hay estudios que ya se han hecho, que hacen estudios longitudinales de 30 años y en donde han observado que, estudiando los antecedentes, que las madres obesas o con sobrepeso y con hipertensión arterial tienen una asociación significativamente positiva para que su hijo tenga hipertensión arterial, así como una madre delgada se asocia negativamente con un hijo con hipertensión arterial. Es un factor protector. También se ha visto que aquellos niños que engordan o que aumentan de peso rápidamente en los primeros 5 años tienen una asociación positiva con hipertensión arterial a lo largo de su vida. Entonces es muy importante hacer la prevención primaria de hipertensión desde los primeros años de vida e incluso en el embarazo. También hay otros estudios que lo que hacen, y cada vez hay más, porque durante el embarazo hay algunos factores maternos
o del feto que van a producir cambios genéticos, que es la epigenética, y que van a llevar a estos pacientes a nacer con un peso no adecuado o prematuros. Entonces hay algunos estudios que ya han visto que son estudios también longitudinales, en donde se ve qué son los factores con estas variables. Es un estudio muy grande, miren, 42.000 personas, en las cuales observando que habían distintas edades gestacionales y distintos pesos al nacer, y cuando la compararon vieron que los bajos pesos al nacer tienen más probabilidades de tener hipertensión arterial con respecto a los que tienen un peso adecuado. También el recién nacido grande con buen peso tiene menor probabilidad de sufrir hipertensión arterial. Y el recién nacido pretérmino asociado a pequeño para la edad gestacional aumenta mucho más la probabilidad de tener hipertensión arterial. Luego tenemos como otro ítems las dislipidemias. Las dislipidemias son un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular en el adulto. Tenemos la hipercolesterolemia y tenemos la hipertrigliceridemia. La hipercolesterolemia favorece el desarrollo y la acumulación de lípidos en las paredes de las arterias. Va a provocar placas de ateroma y esta afectan la enfermedad coronaria, cerebrovasculares, y también puede alterar las arterias periféricas, dando arteriopatías periféricas. Eh, si a eso le asociamos la diabetes y la hipertensión arterial, diabetes y tabaquismo, estas dislipidemias aumentan el riesgo mucho más. La hipertrigliceridemia favorece el desarrollo también porque en la placa arteriosclerótica, y tiene un efecto sobre las partículas del colesterol LDL, aumentando su depósito, que luego vamos a ver qué significa esto. Cuando hablamos de los lípidos, tenemos las apolipoproteinemias, en las cuales estas tienen la función de transportar lípidos y solubilizan en sangre. Llevan sobre todo colesterol esterificado, triglicéridos y fosfolípidos, y se van clasificando de acuerdo a la densidad que tienen y al contenido de los lípidos. Entonces, tenemos los kilomicrones, tenemos de muy baja densidad, intermedia y baja, y hay de alta densidad. Los kilomicrones, como vamos a ver después, tienen un gran componente lipídico, pero tanto los kilomicrones como los triglicéridos son los que van a dar la energía que utiliza el músculo y el tejido adiposo por acción de la lipasa. Eh, Cuando hablamos de kilomicrones, tenemos que decir que la absorción de lípidos se hace en el intestino, dentro del enterocito. eh, Luego sufren una lipólisis y pierden los triglicéridos en el endotelio, como dijimos, músculo, tejido adiposo y otros. Y luego son degradados, endocitados a nivel hepático, y cuando se degradan se convierten en lípidos de baja densidad. ¿Cuál es el problema de estos lípidos de baja densidad? Bueno, primero, tienen función de transporte y entrega de colesterol a las células periféricas y al hígado, así que lo llenan de colesterol. Eh, Luego, estos LDL, para hidrolizarse o metabolizarse, se tienen que unir a un receptor, y con eso se generan aminoácidos y colesterol esterificado. Fíjense qué importante, en la hipercolesterolemia familiar, lo que está aumentado son los lípidos de baja densidad. ¿Debido a qué? Que hay una alteración dentro de los receptores, y es una alteración génica que bloquea estos receptores, y se empiezan a aumentar los LDL y el colesterol, y esto produce enfermedad vascular.
Eh, esta liberación de ácidos grasos también se ve en la obesidad visceral, en la resistencia a la insulina y en la diabetes mellitus. El colesterol bueno, ¿cuáles son? Los de alta densidad, se originan en el hígado y en el intestino y se unen a un componente que son las apolipoproteínas. Las apolipoproteínas son muy importantes porque van a ser las que trasladan, transportan las lipoproteínas y sobre todo el colesterol no esterificado, triglicéridos y fosfolípidos. Em, de los tejidos extrahepáticos al hígado, en donde el colesterol ahí se puede esterificar y es el colesterol que es utilizado en los tejidos y que va a cumplir una verdadera función, sobre todo en la actividad enzimática. En el hígado descarga este colesterol esterificado, sale del hígado, la HDL, inicia un nuevo ciclo. Este colesterol esterificado en el hígado entonces es intercambiado por los triglicéridos y por otras lipoproteínas que son más nocivas para el organismo. Entonces, en resumen, tenemos que las lipoproteínas transportan los lípidos a todos los órganos, los kilomicrones movilizan los lípidos exógenos, mientras que los de muy baja densidad, los lípidos endógenos, eh, los de baja densidad llevan colesterol hacia la célula y los de alta densidad junto con las ApoA sacan el exceso de colesterol de las células y lo llevan al hígado para su eliminación. Entonces, los kilomicrones, los de baja densidad, se consideran partículas heterogénicas, mientras que los de alta densidad con la ApoA son antiheterogénicas, son aquellas que tienen, ayudan e impiden la enfermedad vascular. Cuando nosotros asociamos triglicéridos con una alta proporción de lípidos de baja densidad y una poca densidad de lípidos de alta densidad, eh, esto es una triada aterogénica. Ahí viene la importancia que uno pueda evaluar un lipidograma para poder tener una idea general, que esto lo pueden hacer ustedes. Entonces, ¿cuáles son las poblaciones de riesgo? Vamos a checar ahí. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una anamnesis muy detallada, muy bien los antecedentes familiares, tomar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, hacer una buena exploración, sobre todo con el índice de masa corporal, medir el perímetro de la cintura. En los antecedentes tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo en los cuales hay que hacer un seguimiento de cerca y estos son el infarto de miocardio, la angina de pecho, aquellos que tengan antecedentes de padres, abuelos o tíos con angioplatía coronaria, padres que tienen hipercolesterolemia, un índice de masa corporal mayor a 2. Si pudieron hacer un estudio genético en la familia, cuando hay familiares con estudio genético positivo en familiares de primer grado. Y bueno, si tiene uno o más de estos criterios, se debe hacer el laboratorio, análisis del laboratorio y después derivar al especialista. Y si tenemos la probabilidad y ver que es algo familiar de poder hacer un estudio genético, también lo podemos eh, solicitar. ¿Cómo se produce el daño de todo esto? Esta diapositiva la vamos a pasar, yo se las dejo para que después ustedes lo puedan leer tranquila y lo que vamos a hacer es que se los voy a explicar en la siguiente diapositiva, en las cuales lo que vamos a ver es que tenemos que primero vamos a pensar cómo es el vaso. Tiene un endotelio, una capa íntima, una media y una adventicia.
Entonces, lo que sucede en estos casos es que todos estos lípidos, sobre todo los de baja densidad, se depositan sobre el endotelio y empiezan a producir una reacción inflamatoria en donde van a aumentar la permeabilidad, se produce adhesión leucocitaria eh, y también de plaquetas. Esa reacción inflamatoria altera la permeabilidad del endotelio y entonces comienzan a migrar monocitos y se activan las plaquetas en la capa, en la íntima, van engrosando esa capa que lo que van a hacer es inflamar y esa inflamación atrae más estrías grasas eh, que empiezan a acumularse y también linfocitos, macrófagos que comienzan a tomar los lípidos y empiezan a penetrar sobre la capa muscular. Estos restos lipídicos van entrando, disrumpen en las fibras musculares, también distorsionan las fibras de colágeno y van ocluyendo la luz del vaso, lo que va a llevar a una disminución del flujo coronario. Esta lesión, si uno no la trata a medida que va pasando el tiempo, van tomando mayor cantidad de vasos y van cerrando en forma importante la luz de los vasos. Hemos hablado de hipertensión arterial y hemos hablado de los lípidos. El otro factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular es la obesidad. Y ya se sabe que tanto la obesidad, la dislipidemia y la resistencia a la insulina influyen en la génesis y en la progresión de la arteriosclerosis. Entonces, existe un fuerte vínculo en esto, pero sí, lo que está visto es que en estos estudios longitudinales, si se va acumulando la grasa a través de los años, va a generar enfermedad cardiovascular en el adolescente o en el adulto, pero si uno los trata y normalizan antes de la pubertad, pueden eliminar el riesgo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Que toda esta cantidad de tejido graso va a producir elevados niveles de proteína C y marcadores inflamatorios que van a desencadenar. Es parecido al de los lípidos. Lo que hace todo eso es atacar al tejido acumulado, graso, disfuncional, con estas células inflamatorias que van a infiltrar también otros tejidos y el páncreas y que va a llevar directamente a la inflamación arteriosclerótica del vaso y que con el tiempo llevan a calcificación coronaria. Los niños también tienen disfunción de las células endoteliales y aumentan el grosor de la íntima y eso puede ser visto, por eso hay que pedir un eco vascular carotidio en donde pueden medirse los grosores de los vasos y se pueden observar las alteraciones de la capa media. El otro factor es la resistencia a la insulina en la cual cuando es así, la insulina intracelular está disminuida y se alteran diferentes vías metabólicas, en el cual lo que sucede es que como está aumentada la cantidad de glucosa que no puede entrar porque hay resistencia a la insulina, hay un exceso de glucosa, eso estimula el páncreas produce más insulina, aumenta la resistencia hasta que finalmente el páncreas se deteriora y aparece la diabetes. La fisiología de la diabetes, bueno, la diabetes interviene en muchas cosas también, pero lo que hace son alteraciones de la homeostasis vascular debido a una disfunción endotelial y de las células musculares lisas,
son características con un estado proinflamatorio y trombótico que lleva a la aterosclerosis. Estas complicaciones se dan cuando hay exposición prolongada a la hiperglucemia. Y esto se ve agravado cuando se asocian otros factores como la hipertensión arterial y la susceptibilidad genética. Entonces van a alterar primero al endotelio y después van a alterar al músculo. Lo que sucede es que alteran el endotelio con su reacción inflamatoria y entonces hay moléculas de adhesión leucocitaria que van a penetrar, van a pasar, van a fijar lípidos y van a generar células espumosas que van a concentrar la cantidad de lípidos y que posteriormente se van a contactarse con las células del músculo liso y y van a afectarlo. La otra forma es porque el endotelio produce óxido nítrico que luego trabaja sobre las células musculares de la capa media, relajándolas. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo vamos a ver en este diapositivo, es que este aumento de los factores protrombóticos y activadores del plasminógeno dentro del endotelio alteran la liberación del óxido nítrico y de las enzimas relacionadas que van a ir al músculo liso y que van a permitir la relajación de toda la capa muscular, con lo cual las arterias quedan rígidas y vasocontraídas, lo cual favorece aún más a toda esta triada y favorece mucho más a la hipertensión arterial y a la arteriosclerosis. Entonces, podemos decir que las anomalías metabólicas, la diabetes, la hiperglucemia, los ácidos grasos libres, la resistencia, van a provocar mecanismos moleculares que influyen en la vasoconstricción de los vasos, en la inflamación de los vasos y en la trombosis de los vasos. Es decir, que tienen múltiples vías para alterar el vaso. Y les quiero mostrar este estudio porque son muchos pacientes en donde hicieron lipidogramas medidos en la adolescencia y pudieron predecir la arteriosclerosis preclínica en la adultez temprana. ¿Y qué factores de riesgo encontraron para los que tenían los lipidogramas alterados? El sexo masculino tiene más riesgo en la adultez, 2,7. Los que tienen hipertensión arterial, casi 2. El sobrepeso tiene el doble de probabilidad de tener arteriosclerosis, la obesidad casi 4, miren lo alto que es. Los que tienen aumento de los lípidos, las LDL, los lípidos de baja densidad 1,6, eh, y los que tienen muy bajito el colesterol que es bueno, que son las HDL. Estos fueron los predictores más altos para ateroesclerosis. Entonces nos tiene que quedar claro que los factores de riesgo de la niñez se van a asociar con eventos cardiovasculares en el adulto, que el índice de masa corporal y el colesterol de baja densidad tienen un factor directo y muy importante con esta enfermedad y que si uno tiene un índice de masa corporal aumentada durante toda la niñez y la adolescencia, hay acumulación de grasas y este paciente va a tener sí o sí enfermedad cardiovascular. Y que una vez que estos factores de riesgo se establecen y se mantienen en la niñez, es muy difícil después reducirlos. Entonces, que hay que trabajar en forma precoz y rápida para no tener este problema. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan
les haya sido de utilidad esta charla y que pongan en marcha todas estas herramientas con las cuales ustedes pueden sospechar y pueden hacer el diagnóstico presuntivo de estos factores de riesgo que van a causar enfermedad en la adultez. Así que muchas gracias.